Millones de católicos son acusados de algo terrible, adorar ídolos. ¿Es esto cierto? ¿O hay una diferencia gigantesca que la mayoría de los cristianos no conocen? Si alguna vez te has preguntado por qué los católicos se arrodillan frente a una estatua, si eso va contra los 10 mandamientos, o si existe una línea real entre la adoración y la veneración, entonces este video es para ti. Vamos a desvelar un malentendido que ha dividido a los cristianos durante siglos, y te aseguro que al terminar tendrás la respuesta definitiva. Prepárate para ver este tema bajo una luz completamente nueva y de paso, entender por qué tu Biblia es la clave para resolver este enigma. Imagina por un segundo que estás en un museo. Estás frente a una obra maestra, la pintura más famosa de la historia. Te quedas maravillado, ¿verdad? Sientes respeto, admiración, tal vez incluso una emoción profunda. Nunca, jamás, pensarías que esa pintura es la creadora del universo o que tiene el poder de perdonar tus pecados. Tu respeto va dirigido al artista y a la belleza que representa, no al lienzo y la pintura en sí mismos. Esto, amigos, es el corazón de nuestro tema, la diferencia entre la adoración y la veneración. El problema es que, para mucha gente, especialmente fuera de la Iglesia Católica, ver a alguien postrado ante una imagen o rezando con un rosario se ve idéntico a la idolatría de la que habla el Antiguo Testamento. Es como si vieran a un católico y de inmediato les viene a la mente el becerro de oro de Moisés. Es una acusación seria y la Iglesia lo sabe. Por eso tenemos que ser muy claros. La Iglesia Católica enseña que la adoración, la verdadera adoración con A mayúscula, solo puede darse a una persona, Dios. Los teólogos tienen una palabra especial para esto, latría. Es la reverencia, el homenaje y la sumisión que se debe únicamente al Creador de todas las cosas. Es reconocer a Dios como el Ser Supremo, el Todopoderoso, la fuente de vida y salvación. Es un acto de fe total y exclusiva. Si un católico adora una estatua, un santo o incluso a María, está cometiendo un pecado mortal, es decir, está rompiendo el primer mandamiento. Y la Iglesia es la primera en condenar eso. Ahora, ¿qué es la veneración? La Iglesia le llama dulia. Piensa en la veneración como un profundo respeto, un honor o una reverencia especial. Es como la admiración que le tendrías a un héroe, a un mentor o a un abuelo sabio. Ese respeto es grande, sí, pero no tiene nada que ver con la adoración. Cuando un católico venera a la Virgen María, a un santo, o se inclina ante una cruz, no está dándoles el poder de Dios. Está honrando a personas que estuvieron tan cerca de Dios, que reflejaron su amor y su gracia de una manera excepcional. Es como decir, wow, qué ejemplo tan increíble de fe. Quiero seguir tu camino. La Virgen María es el ejemplo más claro. El respeto que se le tiene es tan alto que los teólogos le dieron un nombre específico, hiperdulía. Es el más alto tipo de veneración, pero sigue siendo veneración, no adoración. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús, la persona que dijo sí a Dios y por medio de la cual el Salvador entró al mundo. Honrarla es, indirectamente, honrar a Dios por la obra maravillosa que Él hizo en ella. Es un ciclo. Todo el honor va, en última instancia, de vuelta a Dios. Si el respeto hacia María se detuviera en ella, eso sí sería idolatría. Pero el católico siempre sabe que su grandeza viene de Dios. Pero aquí viene el desafío. Si la veneración no es idolatría, ¿por qué la Biblia es tan clara al condenar las imágenes? Piensa en Éxodo 24:5. No te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es el texto que muchos usan como el arma secreta para decir que todas las imágenes y estatuas son pecado. Si lees ese versículo sin contexto, la conclusión parece obvia, no imágenes, ni siquiera fotos de tus seres queridos. Pero el contexto bíblico es el que nos da la clave de oro. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. El contexto de Éxodo no es solo no hagas imágenes, sino no hagas imágenes para adorarlas como si fueran Dios. El pueblo de Israel estaba rodeado de culturas paganas, egipcios, cananeos, que creían que sus dioses vivían dentro de esas estatuas. Creían que el objeto de madera o piedra era el Dios. El mandamiento de Dios era una barrera para proteger a su pueblo de caer en esa trampa. Él no quería que pensaran que su poder podía ser contenido en una figura de yeso. Él es el Dios de la vida, no una reliquia inanimada. Si el mandamiento fuera una prohibición absoluta de todas las imágenes, entonces la propia Biblia se estaría contradiciendo, y eso es imposible.
Presta atención a esto. Unos capítulos después de dar el mandamiento, el mismo Dios le da instrucciones detalladas a Moisés para construir el arca de la alianza. ¿Y qué le dice que ponga encima del arca, el objeto más sagrado de Israel? 2 querubines de oro, Éxodo 25, 18, 22. Querubines son seres angelicales y son imágenes. No termina ahí. Más tarde, cuando el pueblo es atacado por serpientes venenosas, Dios le ordena a Moisés hacer una imagen para salvarlos. La serpiente de bronce, 8:9. Quien miraba la imagen se curaba, y Jesús mismo usó esta historia para hablar de sí mismo. Él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La imagen de la serpiente no tenía poder por sí misma. Era un instrumento de Dios, un recordatorio visual de la fe que necesitaban. ¿Ves el patrón? El problema nunca fue la imagen en sí, sino el corazón detrás de la imagen. La prohibición es contra la idolatría, que es darle a la criatura la adoración que solo le pertenece al Creador. El católico, cuando mira una estatua de San Pedro, no está rezándole a la piedra. La estatua es un recordatorio visual, un foco que ayuda a la mente humana. Es como mirar la foto de tu madre que ya falleció. No le hablas al papel, le hablas a la persona a través del recuerdo que la foto evoca. Las estatuas y los iconos son como esos portales visuales que nos recuerdan a personas reales que ahora están en el cielo, intercediendo por nosotros, y cuyo ejemplo queremos imitar. Aquí hay otro punto que a menudo se malinterpreta: la oración a los santos. Mucha gente dice, solo tienes que orar a Jesús, ¿por qué le pides cosas a los santos? Eso es una ofensa para Dios. Piensa en tu vida. Si tú tienes un problema, ¿a quién le pides que ore por ti? ¿A tu pastor? ¿A tu grupo de estudio bíblico? Por supuesto que sí. Sabes que la oración de un justo tiene gran poder. Santiago 5:16. La Iglesia Católica cree en algo hermoso llamado la comunión de los santos. Es la creencia de que la Iglesia no es solo la gente que está viva en la tierra, sino también los que han muerto en la gracia de Dios y están ahora en el cielo. La muerte no rompe el lazo del amor y la fe. Cuando un católico le reza a un santo, no está pidiendo que el santo le dé un milagro, está pidiéndole al santo que ore por él ante Dios, de la misma manera que le pides a tu amigo que ore por ti. El santo no es el dador, es el intercesor, el que está tan cerca de Dios que su oración es poderosa. Es pedir ayuda a un hermano mayor que está junto al Padre. Si la Biblia nos anima a orar los unos por los otros aquí en la tierra, ¿por qué la gente que ya está en la presencia de Dios no podría orar por nosotros? Ellos no están durmiendo, están vivos con Cristo. Y si estuvieron dispuestos a ayudarnos y orar por nosotros en vida, ¿cuánto más ahora que están en la gloria? Para entender la profundidad de esto, tenemos que viajar al pasado. El uso de imágenes no es un invento católico tardío. Los primeros cristianos, incluso en las catacumbas de Roma, decoraban sus tumbas con pinturas de Jesús, de la Virgen María y de historias bíblicas. Las imágenes siempre han sido la Biblia de los pobres y de los que no sabían leer. Pero hubo un momento de crisis terrible en la historia de la Iglesia, allá por los siglos Thwaites y Dweth, llamado la iconoclasia. Había gente, los iconoclastas, que decían que todas las imágenes eran ídolos y que debían ser destruidas. Fue una guerra feroz, con iglesias saqueadas y mártires que murieron por defender una imagen de Cristo o de un santo. La Iglesia convocó un concilio, el Segundo Concilio de Nicea, en el año 787. Este concilio fue crucial y su enseñanza es la que usamos hoy. El concilio dijo que hay una diferencia esencial entre la adoración latría, que es solo para Dios, y la clave es, el honor rendido a la imagen se dirige al prototipo, y el que venera un icono, venera a la persona representada en él. Es decir, si te inclinas ante una imagen de Jesús crucificado, tu respeto no se queda en la madera o el metal. Tu respeto atraviesa la imagen y llega a la persona real de Jesús de Nazaret. La imagen es solo el puente, el medio. El católico devoto lo sabe, y por eso la Iglesia nunca jamás ha enseñado que la materia de la estatua tenga algún poder mágico o divino. Si así fuera, esa estatua sería un ídolo y el católico sería un idólatra. Este es el punto que lo cambia todo. La idolatría es un problema del corazón, no de los ojos. Un ateo puede no tener ni una sola imagen en su casa, pero si su verdadera lealtad está en su dinero, en su trabajo, en su poder o en su ego, ese es su becerro de oro.
El ídolo es lo que ponemos en el lugar de Dios. Es a lo que le dedicamos nuestro tiempo, nuestra pasión y nuestra máxima prioridad. Como dijo el teólogo John Calvin, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Podemos tener un corazón idólatra sin tener una estatua a la vista. La Biblia no prohíbe las imágenes, prohíbe la idolatría. Y la idolatría es el acto de la voluntad de darle a una cosa creada la reverencia, el poder y la fe que solo le pertenecen a Dios. Cuando un católico entra a una iglesia y ve una estatua de San Judas Tadeo, no piensa, este trozo de yeso me va a conceder un favor. Piensa, este es San Judas, el patrón de los casos difíciles, un hombre que creyó hasta el final. Voy a pedirle que con su poderosa oración me ayude ante Dios en mi caso difícil. La fe está puesta en Dios y la intercesión se busca en el santo. La estatua es solo el punto de referencia visual que ayuda a la oración. La verdadera diferencia entre adoración y veneración se reduce a la naturaleza del ser al que se le dirige el honor. Primero la adoración latría, dirigida solo a Dios. Reconoce al ser como el creador, el dador de la vida, el salvador, el ser omnipotente e infinito. Segundo, la veneración dulia y perdulía, dirigida a seres creados, ángeles santos, la Virgen María. Reconoce a estos seres como ejemplos de fe, intercesores poderosos, o en el caso de María, como la Madre de Dios. El honor es reflexivo, se honra al siervo por el honor que le dio al Maestro. Para concluir este punto, volvamos al becerro de oro. Cuando los israelitas hicieron el becerro, no lo veían como un recordatorio de Dios. Dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32. Le dieron al becerro el atributo y el poder que solo le pertenecía a Dios. Eso es idolatría. El católico nunca le atribuye a una estatua de madera la capacidad de haber creado el mundo. Si alguien te acusa de idolatría, puedes responder con confianza, yo solo adoro a Dios. La estatua es un recordatorio de un héroe de la fe que está en el cielo, y le pido que ore por mí, de la misma manera que tú le pides a tu amigo que ore por ti. Hemos recorrido un camino importante. Hemos visto que la Biblia no condena las imágenes, sino la intención idólatra del corazón que le da a una criatura el poder y el estatus del Creador. Hemos entendido que la Iglesia Católica tiene una distinción clara y antigua: adoración solo a Dios, latría, y veneración a los santos y a María, dulia y perdulía. El objeto físico, la estatua, el icono, es solo un puente, una herramienta, un foco para la oración y el recuerdo. El honor siempre pasa por la imagen y llega a la persona que representa, y de ahí todo el honor final se dirige a Dios, que fue quien hizo a esa persona grande. Dejemos de lado las divisiones causadas por este malentendido. El deseo del católico no es ofender a Dios con un ídolo, sino honrar su obra en los que le fueron más fieles. La meta de todo cristiano, católico o no, es la misma: darle a Dios la adoración total, de corazón, alma, mente y fuerzas. Lo demás es respeto, y el respeto, cuando se ofrece a los siervos de Dios, es un regalo que le alegra al Señor. Ahora que sabes esta profunda verdad, haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir la historia secreta detrás del rosario y por qué es una herramienta tan poderosa de oración.